Adelante. Pues terminábamos la sesión pasada haciendo una suerte de alusión que consideraba, no sé si una bagatela de mi parte, pero en todo caso me parece que no podemos echar o dejar de lado ese tipo de información, simplemente tal vez colocarla ya como una suerte de precedente un tanto polémico. Eh, Decía que el planteamiento obedecía al hecho de preguntarnos por la representación respecto a los dioses para los griegos, porque nosotros consideramos, obviamente desde la religión occidental a la que pertenezcamos, sea mediante confesión o simplemente por cultura, hacernos una representación de las divinidades. Y desde esa perspectiva, pues al enfocarnos al estudio de los griegos, no podemos menos que plantearnos cómo se representaban ellos sus divinidades. Recordábamos también que la manera en que se vino trabajando desde las primeras sesiones era entender esa suerte de divinidades como una representación de emociones, en cierto sentido, que desbordaban o que atravesaban el, el campo de lo humano. Y sin embargo no podemos obviar en modo alguno que entre ellos hay representaciones, que se ha acudido a la escultura para representar a los dioses, y el hecho de que haya llegado hasta nosotros como mármol blanco o piedras descoloridas, eso no significa que en su época esos representantes o representaciones figuradas de los dioses estuvieran pintadas con colores brillantes. Entonces hay una imaginería, una suerte de representación de los dioses, y quizá eso sea algo que habíamos dejado de lado, o al menos desde mi perspectiva, en el hecho de no haber reparado un poco quiénes son esa suerte de dioses. Entonces, vamos, una suerte de representación física, qué es lo que se imaginaban, por qué colocar a Zeus en un trono, por qué adjudicar a Afrodita una suerte de belleza. Y el hecho es que la representación de los dioses griegos ha atravesado los siglos. No es nada gratuito que muchos de los pintores de todas las épocas hayan intentado o bocetaran a los dioses tal como ellos se lo imaginaban, e intentando conservar ciertos matices, ciertas características en sus representaciones. La pintura está llena de alusiones a los dioses, siempre con perfección, tal vez de manera exagerada, pero siempre está esa representación. Entonces, a partir de el texto que les enviaba y que insisto que es un tanto paradójico, la Odisea de los dioses, la historia del contacto extraterrestre en la antigua Grecia, de Erich von Däniken, pues hace una suerte de alusión a ello, qué es lo que pueden representar. Digo que es polémico, nada más lo anoto de pasada porque es información que está ahí, pero que de alguna manera también nos abre la posibilidad de tematizar las cosas de una manera distinta. Y obviamente a veces ese campo pues no está abierto en el terreno de la ciencia contemporánea o de la filosofía tal como la pensamos, porque no hay una suerte de pruebas y lo más que tenemos son pues alusiones en los textos. En la sesión pasada y desde la primera y segunda sesiones pasadas, pues yo recordaba más o menos esa alusión y de lo que puede representar. Insistía por una parte en que al estudiar los mitos tal vez nos fijamos específicamente en los efectos, pero no en todo el drama o el protodrama que se monta para la instauración de un mito, y como referencia aludía específicamente
a la manera en que Platón en el libro segundo de la República nos planta el mito de Giges, y aludía también al hecho de que lo que se intenta defender, o mejor dicho, lo que uno retiene en cuanto lector, es el argumento de Glaucón, al afirmar que a la justicia o la justicia solo se sostiene porque uno tiene miedo de padecer la injusticia en lugar de cometerla, y para eso sacaba Platón el mito del anillo de Giges, y nos quedábamos con eso: obedecemos la justicia por miedo más que porque sea un deber moral. Sin embargo, lo que planteaba el mito era que en medio de una tormenta había caído, pues más bien se había producido una hendidura en la tierra, tal vez caído en medio de la tormenta, algo, pues de arriba, poniendo en estos términos arriba abajo, y que ese ruido tremendo que se había provocado, eh, em, pues produjo una hendidura en la tierra, y entonces aparece un caballo de bronce de un tamaño descomunal, y el caballo de bronce pues tenía algunas portezuelas o ventanas, y Giges, cuando entra, pues descubre algo parecido a un ser humano, que lo único que tenía, según la indicación de Platón, era un anillo. Bueno, digo que nos quedamos simplemente con la conclusión o con el efecto del mito, pero no nos detenemos a pensar qué representa este caballo de bronce, qué representan esas ventanas y qué representa ese ser parecido a un humano, pero también de unas dimensiones que sobrepasan a un humano corriente, tal como lo describe Platón. Otro de las alusiones, y ya entro con el texto de Däniken, era justamente esa referencia que habíamos recordado acerca de el vellocino de oro, y que pues en una relectura así rápida que he hecho del texto de Däniken, pues refiere a esa suerte de lana de una oveja, pues de oro, pero que entre sus múltiples funciones está el hecho de transportar. Es una suerte de alfombra un tanto mágica si nos valemos de estos términos, pero bueno, está la referencia ya, es decir, eh, cuál sería el objetivo de que los argonautas fueran específicamente a la conquista de una suerte de pelambre de oveja, si no tuviera alguna función pues extraordinaria, es decir, movilizar toda una suerte de flota o de hueste para la conquista de un simple vellón, pues obviamente para nosotros resultaría un tanto pues enigmático. Nos quedamos simplemente con todo el viaje, con toda la travesía, que seguramente importa, pero ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la consistencia de ese vellocino? Bueno, pues queda ahí abierta la duda, es decir, vamos un tanto atrás, vamos a tratar de entender esas referencias, quizá mecánicas, quizá un poco olvidadas. Eh, los otros dos ejemplos eran los que encontraba en este canto 18 a la Ilíada, y que justamente por eso hacía referencia a este texto de Däniken, es que a quien se le va a pedir la construcción del escudo de Aquiles es nada menos que al dios Hefesto. Y la sesión pasada pues hacía una referencia recordando los versos en que Homero nos habla de una suerte de sirvientes, eh, no vamos a decir robóticos, aunque es la referencia que utiliza Bredlow en una interpretación de Aristóteles, que se mueven por sí solos, una suerte de 20 sirvientes que se mueven por sí solos para entrar a la sala de los dioses, y que al mismo tiempo sean capaces de volver a la sala de los dioses. Y en otro momento, unos versos más adelante, cuando se hace la referencia a la esposa de Festo, en este caso Caris, o en otra traducción, en la de García Calvo, Gracias, la esposa de Hefesto, eh, eh, Hefesto al ir a encontrarse con Tetis, resulta que es acompañado
por unos personajes femeninos parecidos a sirvientas y que tienen movilidades y que, bueno, se parecen demasiado a mujeres, pero que obviamente no lo son porque pues son de oro y que todas las movilidades y facilidades para realizar pues las ocupaciones o las tareas han sido infundidas por los dioses. Entonces, no nos dice nada más Homero respecto a estos dos casos, pero en todo caso, insisto, ahí está la duda, ¿qué es lo que pueden representar estos? Pues estos personajes que se mueven de manera mecánica y que tienen una vida parecida a la de los humanos, pero que en todo caso no son mortales, sino que están construidos de metal, en este caso de oro. Sé que puede aparecer una objeción a este respecto, porque más adelante, cuando está Festo diseñando el, el escudo de Aquiles, hay una referencia a una suerte de vacas construidas por oro y estaño, tal como aparece en la versión de Gredos que estamos manejando, y sin embargo eso obedece a la elaboración a los metales que está utilizando Hefesto. Pero esta referencia a estas dos clases de seres previos no pertenecen al hecho de haber forjado el escudo, sino que son descripciones de Homero dentro de la sede de la casa de, eh, de Hefesto. Entonces, ahí está una suerte de duda, una suerte de alusión que tal vez sirva para, no sé, simplemente para señalarlo, si es que representa una suerte de nimiedad o una suerte de bagatela, recordar que allí está ese tipo de información. Obviamente el tema puede resultar bastante polémico porque nosotros consideramos que la única tecnología pues es la que se ha desarrollado en nuestra época, sobre todo con Internet. Pero bueno, ya en otro momento también me parece que habíamos señalado una referencia a un avance tremendo en el campo de la astronomía, la física y el poder ubicarse dentro de la navegación a partir de un instrumento bastante simple que hace casi un siglo se descubrió por casualidad por parte de unos buzos que volvían eh, de, pues de alguna exploración marina y tuvieron que acampar por una tormenta frente a la isla de Anticítera y entonces un buzo, después de que pasó la tormenta, pues fue a bucear y en el fondo del mar se encontró con un barco hundido y entre las múltiples cosas que se encontraron, pues un mecanismo inexplicable, pero que en todo caso con eh, la suerte de llamamiento, la suerte de curiosidad que despertó entre todos los físicos y astrónomos del mundo, pues se ha intentado reconstruir, incluso se ha llevado a rayos X para poder escanear e intentar entrever para qué sirve cada uno de los engranajes. En todo caso, la investigación va bastante avanzada y el mecanismo de anticítera que se le llama, pues es una suerte de mapa tridimensional del universo, en donde se pueden predecir eclipses, en donde se pueden señalar fechas en el calendario, se pueden señalar los Juegos Olímpicos hacia atrás, hacia adelante, se puede uno ubicar en una travesía marítima. Entonces, se trata de un mecanismo que se ha resuelto más o menos y que no necesita de electricidad, al parecer, que no necesita de electricidad, no necesita de este tipo de uso de tecnologías que funcionan con luz eléctrica, sino que se puede hacer un desarrollo científico con elementos prácticamente simples, con un conocimiento exacerbado de matemáticas para poder establecer pues una suerte de brújula, una suerte de planisferio cósmico o sí, de mapa cósmico o universal en tres dimensiones pues con pocos elementos. Insisto que este mecanismo está bastante documentado, sobre todo en inglés, pero también en portugués, y me parece que este año apareció un librito
por algún autor eh, eh, sudamericano, me parece, ahora no recuerdo el título, pero se ha publicado la investigación a propósito de este mecanismo de Arquímedes. Bueno, esa simple alusión, digo que como información pequeña que puede resultar polémica antes de pasar a el escudo de Aquiles. No sé si alguno tenga algún, algún añadido o algo que comentar a este propósito, o lo damos por visto como simple dato curioso. Adelante, Oscar. Sí, yo me quedé pensando un poco en la temática que dejaba sobre la mesa en la sesión anterior, sobre todo por la cuestión que decías, si es que a través del diseño de estos autómatas o de estos doncellas mecánicas, ¿no? Que recuperabas también en el caso de Platón y en el caso de Aristóteles, podría de alguna forma pues sustituirse la esclavitud humana, ¿no? Por una especie de esclavitud mecánica, y por supuesto eso conllevaría transformaciones significativas en las relaciones humanas. Pero no sé, de pronto me parece que el anhelo, ¿no? De que a partir de los artilugios o de las creaciones humanas podamos sustituir la mano de obra del ser humano, pues es un sueño que se ha acariciado desde tiempos pretéritos y tiene, por supuesto, sus desarrollos. Pero no obstante, me parece que da también para pensar, y yo lo pensaba así, porque tendríamos que pensar un poco en la causa, ¿no? O sea, es decir, cómo aparece la esclavitud en el desarrollo de la humanidad. Y retornando un poco a las tesis de Bernardo Soubirón, ¿no? Nos diremos o tendremos que aceptar, como él en algún momento lo señala, que la esclavitud no es un hecho natural. Es decir, que la esclavitud no es algo que se dé por una especie de evolución propia de la vida, sino que es un hecho cultural, así como la guerra en su momento, y que hemos tematizado respecto a la posibilidad de otro tipo de civilización, en donde la guerra no era predominante, o al menos la vida, ¿no? No se veía en función de la guerra. Me refiero a la civilización minoica. Entonces, me parece a mí que la esclavitud surge a partir de esta transformación que implica el hecho de pasar de una religiosidad basada en la preeminencia de la mujer, aunque ciertamente tú has señalado con mucha pertinencia la dificultad de poder imaginarnos cómo era eso, ¿no? De poder entender cómo los seres humanos vivían sin guerra, cómo los seres humanos, por supuesto, no tenían como objetivo el hecho de estar dominando los unos a los otros. Y entonces me preguntaba si es que en este caso el desarrollo tecnológico realmente sería como una especie de sustituto de la esclavitud de los seres humanos. Y entiendo que yo analizo que no, porque parece ser que a pesar del desarrollo tecnológico tan importante que tenemos hoy en día y del que tú has hablado, que también probablemente los griegos tenían, eh, en la medida en que la mentalidad humana está construida a partir de la guerra, ¿no? A partir del dominio de los unos sobre los otros,
el someter a los otros, indudablemente se complementa también con otro elemento de esta mentalidad que es la riqueza. Es decir, los griegos hacen la guerra para la obtención de botines, y el botín inevitablemente es la fuente de la riqueza. Y lo que vemos es que, por ejemplo, en el caso de Agamenón, a pesar de ser ya en Grecia o en las polis aqueas, ¿no? O, Argivas, el rey de reyes, por su cantidad de territorios y por la dimensión de su riqueza, aspira todavía a tener más riqueza y más posesiones. Y eso explica a la guerra como una especie de empresa económica. Por lo tanto, si no hay límite en la mentalidad del ser humano, ¿no? Respecto a qué tanta riqueza es suficiente o qué tanto dinero se necesita para vivir, mientras la ibris, ¿no? De la ambición se posesione de la mentalidad humana, pues me parece que así tengamos esclavos mecánicos o esclavos humanos, siempre será insuficiente. Y de aquí lo conecto un poco, yo revisé el texto de Clement Rosset, ¿no? Y me gusta esa postura de que al final, en realidad de lo que se trataría, al menos en esta posibilidad filosófica, es de construir una alegría de una vida basada, ¿no? En lo básico, basada en lo elemental, basada precisamente no en la estructura de la mentalidad de apropiación, de enriquecimiento, de otras cosas, ¿no? Entonces sí sería importante pensar eso, pero bueno, lo dejo ahí. Sí, obviamente el planteamiento es deslumbrante en el sentido de que podemos detenernos a pensar un tanto si esa referencia aristotélica sobre todo, que era la que aludía a propósito de la política de Aristóteles, y señalaba que muchas de las críticas que se hacen a la posición aristotélica es porque consideraba justificada la esclavitud. La esclavitud es una cosa necesaria para Aristóteles, y no olvidemos que la filosofía en cierta medida y la vida de los reyes, en este caso solo puede sostenerse en la medida en que haya otras personas que se ocupen de esas necesidades básicas. Entonces, tanto la labor de ordenar una sociedad mediante la jerarquía de los monarcas, al mismo tiempo que haya una suerte de pensadores que sean capaces de tratar de entender las relaciones sociales, y en eso se incluye a los filósofos, tiene que haber personas que se ocupen de suplir esas necesidades básicas. Para que alguien gobierne o para que alguien se dedique a pensar, es preciso que tanto el gobierno como los seres pensantes, reyes y filósofos, tengan sus actividades básicas saciadas por otros. En este sentido, parece que esa suerte de vida eh, libresca de alguna manera o no sometida a una suerte de trabajo forzado, tener que trabajar para otro, solo la podían hacer reyes y filósofos. Sin embargo, y eso es lo que se critica constantemente a Aristóteles como un defensor de la esclavitud, pero en esa lectura de Bredlow, que es bastante paciente a la hora de enfrentarse a los griegos, pues leyendo palabra por palabra o letra por letra, con esa paciencia para tratar de entender y tener toda una visión global de lo que está diciendo el texto aristotélico, dice, efectivamente, no podemos defender a Aristóteles y no podemos decir que él no esté, pues de alguna manera señalando y explicando que para que haya reyes y para que haya seres pensantes es preciso que haya esclavos. Pero señala, lo que se nos olvida
es lo que dice inmediatamente después de que ha advertido esa necesidad de esclavitud. Y lo que todos los filántropos que critican a Aristóteles se les pasa por alto es una simple frasecita que desde el análisis de Bredlow dice: Aristóteles también vislumbró la posibilidad de erradicar la esclavitud solamente que a partir de una idea descabellada. Y esa idea descabellada consiste en que los instrumentos de trabajo, como las lanzaderas para el tejido, como las yuntas de arada para labrar la tierra, o como los instrumentos de aquellos que se dedican a construir casas, los instrumentos de los arquitectos, o que las cítaras, puesto que los músicos también eran esclavos, todos esos instrumentos estuvieran programados para realizar sus actividades, o bien que fueran capaces de obedecer órdenes. Esa idea es descabellada para Aristóteles, pero está señalando una posibilidad, para él imposible, de que hubiera ese tipo de actividad de parte de los instrumentos o que obedecieran. Y sin embargo, lo interesante es poder pensarlo en que nuestra época está padeciendo justamente la idea descabellada de Aristóteles. Es decir, el mundo que para Aristóteles resultaba imposible es justamente este mundo donde nosotros estamos viviendo, donde no se necesita aprender a tocar una cítara, sino que uno, pues con los programas de la informática es capaz de producir música a partir de la programación, donde no hace falta tener una yunta de arada, no hace falta tampoco tener un arado, sino que todo ese trabajo puede hacerse con un tractor, que no hace falta pasar varias horas lavando la ropa o limpiando los pisos, sino que para eso hay máquinas, por ejemplo. Es decir, es nuestro mundo aquel en donde se estaría realizando una liberación de toda la gente a partir de esas máquinas o instrumentos que son capaces de obedecer órdenes o simplemente seguir órdenes programadas. Y la prueba, tal como descubres la paradoja, es que en nuestro mundo no está ausente la esclavitud, solamente que se le ha cambiado de nombre. Simplemente que somos esclavos que estamos ocupando nuestro tiempo, supuestamente libre, en otras cosas que obviamente no resultan benéficas para nosotros. Creo que el caso ejemplo, pues es que siempre se cita y ya parece uno una suerte pues del oro repetidor, pero bueno, hay que traerlo a colación. El hecho de redes sociales, el hecho de que pues sí, todo el conjunto de redes sociales sea una pérdida de tiempo, lo cual significa hacer un trabajo esclavo. El problema es que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de que es un trabajo esclavo porque creemos que nadie se está beneficiando. Pero basta con preguntarse a quién beneficia el hecho de que nosotros estemos utilizando una red social, si obviamente no resultamos beneficiados nosotros, pues aquel que la creó sí se ha beneficiado. Y en ese sentido, estamos trabajando para él, porque allí se están obteniendo beneficios económicos. Y si los beneficios económicos no llegan a nosotros, en cuanto a usuarios, entonces los esclavos somos nosotros. El problema es que no nos damos cuenta. Y seguramente esto es algo que también le pasaba a aquellos que nosotros ahora llamamos esclavos en la época de Aristóteles, en la época de Platón, en la época de Homero, en la época de Agamenón, de Aquiles. Es que seguramente ellos no se sienten esclavos, no se sentían esclavos, porque de hecho, algunos esclavos durante determinada época tal vez podrían vivir mejor que sus amos. Entonces, la noción de esclavitud y la noción de señorío aparentemente van a la par y son incapaces de deslindarse. Habría que inventar una suerte de revolución para nosotros inaudita en donde se pudiera vivir a partir de una superación de poderosos
en el sentido de que aquellos que ejercen el poder y otros que lo padecen. Y tal vez, sí, conectando ahora con el otro señalamiento que hacías a propósito de Clement Rosset, es que él lo ha conseguido teóricamente. Es decir, la esclavitud o el sometimiento solo puede darse allí donde hay un mundo de deseos. Y el deseo siempre se va a presentar como insaciable desde esa perspectiva. Entonces, uno solo puede someter a alguien que necesite algo. Solo alguien que desee puede ser sometido, porque esa suerte de cebo que se le lanza para que quede atrapado como una suerte de pez, en el mar. Y sin embargo, la alegría a la que está apuntando Rosset se trata de una celebración de la vida que no tiene nada que ver con asuntos de adquisición, sino simplemente con el hecho de disfrutar de lo gratuito, de aquello que no cuesta. Y por eso también esa referencia o ese llamamiento a que paremos demasiadas mientes en la descripción del escudo de Aquiles. Porque esa vida que aparece sobre todo en una suerte de ciudad, en la sociedad que está en paz, a pesar de que también en la segunda, la sociedad en guerra, haya momentos en que aparece una vida pacífica y haya festejos, se trata de festejos bastante simples, que no se trata de una suerte de vida idílica en la que no se presenten problemas, en la que no haya problemas con el prójimo, que no haya una suerte de rencillas con el vecino, sino que esas rencillas, que esos enfrentamientos se pueden mediar de alguna manera con el razonamiento, con la inteligencia, una justicia que no consiste en un ejercicio del poder sobre los débiles, sino en una razonada administración de esa justicia, tal como lo leeremos eh, en unos minutos cuando analicemos el escudo de Aquiles. Entonces, digo que Rosset nos está señalando a que paremos mientes en esa suerte de vida simplona y que efectivamente está libre de deseos, porque allí donde haya un deseo siempre se puede esclavizar a aquel que no lo ha saciado. Y en ese sentido, la tecnología abre un sinfín de deseos insaciables y por lo tanto estamos como estamos. Bueno, eso para complementar la reflexión que has abierto, Oscar, no sé si quieras proseguir o algún otro en la sala quiera añadir algo. Sí, de hecho, digo, habría que preguntarnos, a mí me pasó porque yo estoy tematizando la guerra o el Pólemos, ¿no? En la Ilíada, y me pregunto si la ciudad en paz es producto, ¿no? De una especie de ejercicio de la guerra por otros medios, y que al final en realidad estaría la guerra manifestándose de otras maneras, o si realmente es algo que se sustrae a la determinación de la guerra en función precisamente de una elaboración del panteón olímpico ya desde el punto de vista patriarcal y lo que conlleva el Aristos, lo que conlleva, por supuesto, el Pólemos, lo que conlleva el Agón, ¿no? Que se han tematizado en otros momentos, porque desde esa perspectiva y conectándolo incluso con lo que tú comentas del vellocino de oro, pues vemos que quizá la aventura de los argonautas, al menos en la lectura que hace Robert Graves, es ya el ejercicio de transformación de una religiosidad basada en la mujer y por lo tanto un poco ajena, ¿no?, a la guerra, a una religiosidad basada en Zeus, ya como dios de dioses y por lo tanto sustentada en la guerra y en la adquisición de la, de la riqueza a partir del botín, porque de hecho, o sea, según la interpretación que hace Graves, el vellocino y la travesía de los argonautas es ya de alguna forma
el dominio, la conquista de la ruta del comercio. Por un lado es, por supuesto, ¿no?, conseguir el dominio sobre la ruta del comercio con Oriente, y por el otro lado, por supuesto, el vellocino es ya la representación de un Zeus como dios de dioses, y eso ya transforma la religiosidad de minoica basada en las figuras femeninas como la triple diosa o las figuras que ellos tenían. Entonces, a partir de ahí, me parece que sería prudente preguntarnos si esa paz de la que hablamos, en función de ya una estructura mental dominada por divinidades masculinas y por la preponderancia del patriarcado, no es sino una especie de eh, camuflaje, ¿no?, de una guerra que, como tú describes, pues al final siempre se está dando, ¿no? Porque en última instancia las guerras que hoy se dan, pues no son otra cosa sino la continuación de esa mentalidad que se establece a partir de la Ilíada y, por supuesto, de los mitos que aseguran el panteón olímpico. Eso es un poco lo que a mí me queda de duda respecto hacia esa paz en la que se abre, o esa ciudad en paz de la que se habla en el escudo de Aquiles. No es, por supuesto, sino una paz que se obtiene única y exclusivamente a partir de la guerra, y por lo tanto continúa entrampada, por decirlo de alguna manera, en la mentalidad bélica. Es un poco la inquietud que yo tengo en ese sentido. Pero bueno, no sé si los demás compañeros quieran participar. Adelante, Josué, Mariano, David, Jaime, Monse, Yadira. Jacinto. Gracias. A mí me llamó mucho la atención este aspecto que Marx está retomando acerca de, bueno, más que nada el concepto de la guerra, perdón, de la esclavitud, en cómo se está viendo a través de Homero, porque hasta parece que en la sociedad griega el ser como esclavo pues no parecía tanto como una total desgracia, ¿no? Sino que como que esta sociedad lo está justificando de cierta manera en que pues es el trabajo que uno tiene que ejercer en este aspecto en su vida, ¿no? Incluso hasta parece que los mismos guerreros y héroes son esclavos de los dioses. Y me hace un poco de hincapié a lo que surge en esta época helenista, bueno, en la escuela helenista, aparte de que Aristóteles justifica la esclavitud, en cómo estos helenistas ven de esta manera ese modo de vivir como una cierta virtud. Me viene mucho a la mente pues el mismo Epicteto, ¿no? Que así lo plantea a pesar de que su vida puede ser esclavo, pues él lo veía como de una manera que así podía confrontar la vida, ¿no? A través de esta filosofía estoica. Eh, y es en cómo embellecen estos aspectos. También lo vemos en el epicureísmo, en cómo estos aspectos pues se rebajan a las mínimas condiciones de vida en las que pues uno tiene que subsistir. Y es muy interesante ver este aspecto pues, a través de un proceso histórico, ¿no? Como ya lo mencionaba, ya se hace muy adelantado el argumento, pero incluso hasta lo postulaba Marx, cuando mencionaba que como el esclavismo, los burgueses y los esclavos pasaban a los siguientes, ¿no? A los dueños de las empresas y al proletariado, este mismo que a su vez tenía que ver su condición, ya no de esclavo, sino de obrero, como que era su condición para vivir todos los días, trabajar de esta cierta manera, día a día, en las horas que pudiera, olvidándose de toda su condición humana para seguir viviendo, ¿no? Con tal de recibir un salario, un sueldo. Bueno, a mí me hizo pensar esto que se ha ido mencionando, y ya usted, doctor Epifanio, lo planteaba con estos usos de la tecnología. Igual
creo que la comprensión da un poco para lo que se vive hoy en día como los usos de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que se debate mucho en las academias su uso ético en el aspecto de que si si tanto como alumnos y maestros están haciendo su uso debido, ya que está reemplazando pues no solamente pues una condición humana de integridad y de emoción, sino que pues está reemplazando todo el ser que se ha ido plasmando a lo largo de la historia, ¿no? Desde su condición de ser esclavo, aunque no sea un esclavo así como tal un sirviente, pero sí un esclavo de sus pasiones, de su propio dominio al proletariado y esta vez cómo se ha ido reflejando a lo que hoy día pues nos plantean. Bueno, es lo que yo quería expresar al respecto. Eh, igual pueden seguir desarrollando los demás argumentos que se han ido planteando y pues ahí queda mi argumento. Adelante, ¿quién más? Bien, entonces quizá volveremos en un momento con el planteamiento de Oscar acerca de si esa sociedad en paz no es sino el resultado de una guerra previa, ahora que analicemos el escudo de Aquiles. Simplemente hay otro punto que quiero desarrollar antes de llegar a ese apartado y, y bueno, no, aunque tampoco es preciso dejar de lado esta aseveración que ha hecho Jacinto a propósito de eh, la presencia de la tecnología en todas las épocas. Tal vez a nosotros nos ha tocado justamente un desarrollo tecnológico que aparentemente está poniendo en entredicho una suerte de definición que teníamos en un asunto de elaborar pues las cosas de manera racional en ese sentido. Pero no sé, quizá haya debates, como él mismo señala, tanto en las aulas como en los medios mismos, acerca de un uso ético o no ético de lo que hoy se conoce como inteligencias artificiales. Pero no debemos olvidar esa suerte de herramientas, es lo que nos ha tocado a nosotros. Eh, Tendríamos que ponerlo en la misma sintonía que con otras épocas, es decir, herramientas que sirven para algo, aunque obviamente en ese uso de las herramientas también puede desencadenarse unos usos enmascarados o inesperados o que justamente estaban allí ocultos y que sirven prácticamente para lo mismo. Una herramienta como haber descubierto la rueda, por ejemplo, quien hoy se plantea el hecho de que el descubrimiento de la rueda haya sido una suerte de parteaguas para plantear un problema ético si hay que usar la rueda o no usar la rueda. En el momento en que se descubre el fuego, quien lo plantea como un asunto ético, exceptuando los cínicos, de considerar que si es ético cocinar los alimentos o no sea cocinar los alimentos. Cuando Pascal inventa su pascalina para de alguna manera aliviar el trabajo intelectual de su padre en el comercio, haciendo los cálculos, ¿quién nos dice que si ahí se plantea un problema ético acerca del calculador de Pascal, cuando se empieza a desarrollar la industria automovilística, a reproducir los automóviles en serie? ¿Quién señala si su uso es ético o no sea ético y bajo qué parámetros? Ciertamente las condiciones cambian y seguramente eh, a- tendríamos que adelantarnos demasiado y tratar de entender en qué consiste eso que se llama inteligencias artificiales, porque obviamente son muchas y sus usos pues son múltiples y no por el hecho simplemente de considerar dentro de un plano académico que pueden realizar
pues tareas simples como escribir ensayos eh, o resúmenes, que es a lo que más se acude si uno hace investigación dentro de pues esta cuantificación o el uso estadístico que se hace de este tipo de tecnología, pues siempre es lo más elemental y no eh, y es lo más elemental porque es lo más común, porque sirve para echar, seguir adelante, quitarse el estorbo de una tarea o lo que para muchos estudiantes representa ser un estorbo, el hecho de hacer una tarea o el hecho de hacer un resumen. Pero si uno va investigando un poco más a fondo, qué es todo lo que se puede hacer con eso que se llama inteligencias artificiales, pues puede descubrir que es demasiado, que no se reduce estrictamente a escribir ensayos o hacer resúmenes, sino que tiene un potencial tremendo, seguramente como no lo habíamos imaginado nunca, y que basta con tener un poco de curiosidad para ver hasta dónde nos lleva. Ahora bien, que eso sea ético o no sea ético, pues dependerá de aquellos que establezcan un asunto de valores, de un buen uso o de un mal uso, porque ¿quién va a establecer esa suerte de valores, sino aquellos que no lo han explorado, sino aquellos que simplemente consideran que no está bien que uno presente una suerte de un trabajo que no ha hecho él, pero no se ha cuestionado nunca si de verdad es ético dejarle a alguien una suerte de resumen o si es ético o no ético dejarle a alguien una suerte de ensayo como simple trámite para colocar una calificación y que si el hecho de calificar no es un asunto también ético o no ético de someter todo eso a números. Entonces, me parece que el tema de la ética y de la inteligencia artificial creo que puede abrir múltiples líneas de investigación. El problema es que lo cerramos específicamente a unas categorías que nosotros damos por sentadas porque tal vez no hemos explorado eh, con todo el rigor todas las potencialidades que se pueden abrir. Y efectivamente, miramos desde determinados sesgos, por ejemplo, si recordamos una de las cosas que produjo tanto escándalo y que recientemente se ha traducido pues al español, el primer libro más o menos filosófico o teórico escrito por un italiano con un nombre, no recuerdo ahora si japonés o chino, y creado a partir de una inteligencia artificial en donde describía a partir de conceptos aparentemente novedosos hacia dónde se estaba dirigiendo el mundo. Bueno, pues está limitando específicamente a un hecho de decir que eso no lo está haciendo un humano, pero ¿quién se ha parado a pensar un tanto en su análisis? Porque obviamente para poder escribir eso se requiere un hecho de poder manejar y analizar un sinfín de datos que obviamente un humano le tomaría quizá varios años. Entonces, son determinadas perspectivas las que entran en juego, pero muchas veces seguramente nuestros posicionamientos, tanto éticos como no éticos, van a depender de una postura tal vez un tanto limitada. Bueno, el problema en este asunto es bastante polémico. No sé si quieras añadir algo, David, o los demás compañeros, antes de pasar al escudo de Aquiles, ahora sí. Digo, porque el tema obviamente digo que es bastante polémico. Sí, bueno, coincido con lo que usted dice, doctor, pues el tema da para demasiadas aristas en cuanto a la investigación y pues sí se debe más a un uso de, pues, de necesidad, ¿no? Porque como usted lo plantea, el descubrimiento del fuego, ¿quién se va a preguntar si es ético o no? Al menos que alguien lo use para un mal, claro, pero quizá la cuestión pues va más allá de esos simples estatutos o prejuicios. Eh, También es como que expandir esa comprensión a las múltiples líneas que se puedan dar. Porque pues no es que haya una como una variación negativa, sino que es un uso que se hace a múltiples cosas.
y que puede beneficiar de cierta manera, pero todo implica en los valores que se tengan. Y pues ya más para no deslindar los temas que se están planteando, pues sí se debe de pensar como de una manera más, bueno, no se debe, sino que podría pensarse de una manera más eh, relativa, de cierta manera. Y bueno, es lo que nada más quería añadir y agradecerle su comentario, doctor. No, es que obviamente da para mucho, Jacinto. No terminé el punto al que iba con esta escritura de un libro que hablaba de una hiperrealidad, por ejemplo. Y es que, pues entre las múltiples objeciones que se pone, es que con el uso de esas tecnologías, pues a cada pregunta se requiere tal cantidad de agua para enfriar a los computadores que están sosteniendo todo eso. No recuerdo si es medio litro o un litro. Habría que precisar eso como una suerte de gasto innecesario de agua para refrigerar los computadores. Bueno, obviamente no nos planteamos el hecho de desperdiciar el agua en otras cosas, quizá menos necesarias, pero digo, son puntos que abre para mucho y obviamente yo creo que esas temáticas se van a desarrollar en las próximas décadas y nosotros no estamos más que viendo tal vez la punta del iceberg de toda esa problemática y quizá a muchos de nosotros no nos va a tocar ver soluciones ni nada, pero bueno, ahí apuntado para los más jóvenes seguramente sí. Bueno, pasamos entonces a el otro punto que quería añadir y es la aparición de nuevo de la madre de Aquiles, Tetis, para suplicar ahora ya no a Zeus, sino justamente a Hefesto, eh, en la necesidad de fabricar una nueva armadura. Este punto es interesante, lo había pasado por alto hasta que he hecho otra relectura para comparar, bueno, es una lectura enfrentada entre la traducción de Gredos y la que ofrece Lucina de García Calvo. Y entonces en esa suerte de comparación de traducciones, a mí se me había olvidado recordar a los personajes y en este caso tratar de entender la genealogía y por qué están apareciendo las Nereidas y por qué se cuantifican y por qué aparecen justamente las Nereidas. Bueno, pues aparecen las Nereidas en primer lugar porque Aquiles da un grito de dolor tremendo y en ese sentido ese grito de dolor está reflejando que hasta esas divinidades marinas han sido capaces de atender a lo tremendo del dolor. Y el hecho de que salgan, la descripción que hace Homero, que se coloquen al borde de la playa y que represente pues una suerte de color grisáceo, pues quizá esos también tenga demasiado elementos simbólicos que pueden escapársenos, aunque tal vez señalar que se trata de un dolor cósmico, como le puede parecer a todo aquel que pierde a un ser demasiado cercano, al mismo tiempo que querido. Una muerte no solo afecta a uno, sino que tendría que afectar a todo el cosmos. Y el hecho de que las Nereidas aparezcan ante ese grito, pues nos hace recordar pues esa suerte de falta, que no es lo mismo, como lo planteaban los estoicos, el universo, o mejor dicho, el océano, con una gota de vino, sin una gota de vino, pues tal vez lo mismo tampoco se parece o equivale un universo a la vida, la presencia de un ser querido con su falta y el hecho mismo de que desaparezca provoca una desarmonía, una suerte de dolor o una disonancia en la armonía cósmica. Bueno, aparecen las diosas, pero también aparece Tetis. Y Tetis aparece desde un punto de vista ambiguo y era en lo que yo no había reparado. Porque justamente, aunque esto sí lo señalamos la sesión pasada, Aquiles de alguna manera le dice a su madre que ojalá los dioses no la hubieran casado con un mortal y en ese sentido le habrían aliviado de sufrir por la muerte de un hijo. Sin embargo,
más adelante Tetis, cuando le pide a Hefesto que construya la armadura para su hijo, señala que se ha casado con Peleo justamente movida por los dioses, pero que al mismo tiempo ha entrado miles de veces en su lecho y en las dos versiones que utilizaba, pues se oye como una suerte de castigo, de pena, que una diosa haya tenido que entrar en el lecho de un mortal. Se dice como una suerte de lamento, como una suerte de queja. Entonces, ese señalamiento, digo que se me había pasado por alto, bueno, la contraparte, porque eso sí lo habíamos hecho, la contraparte era que Tetis, a pesar de sentir ese dolor de que se le muera un hijo, no puede menos que aceptar el destino. Y me parece que ese uno de los papeles, si no el central, por lo menos uno bastante cerca, ante el hecho de que, aun sabiendo que su hijo morirá si él va con Hefesto, no puede menos que servirle al destino, no puede menos que acudir por esa suerte de armadura, puesto que también la armadura que ha perdido eh, Patroclo, o que al menos le ha despojado Héctor, es la misma armadura que los dioses, aquí se precisa en este canto 18, que los dioses le regalaron a Peleo justo el día de la boda con Tetis. O sea que se están mezclando una suerte de elementos que seguramente en una vista eh, despistada como la mía no había reparado. Pero acá se va a sustituir esa suerte de armadura que ha perdido Patroclo, pero que los dioses le regalaron a Peleo justo en el momento en que se casa con Tetis. Ahora la armadura es un tanto superior e incluso también hay otra suerte de señalamiento. Ninguna de las armas, de las armaduras de los aqueos puede ser utilizada por Aquiles, quizás solo el de Ajax o Ayante, pero eso ya se nos ha descrito en alguno de los libros también anteriores, en donde se señala pues el vigor, el poder y el tamaño eh, pues que sobrepasa por encima de los demás guerreros que tiene Ayante. El único aqueo al que se le puede comparar con la fortaleza y con el tamaño de Aquiles es justamente Ajax o Ayante, pero Ayante está en la guerra de tal manera que no puede acudir a esa suerte de poder embestirse con un arma que no sea la que le ha regalado Peleo a su hijo y que ha obtenido el día de su boda con Tetis. Bueno, Tetis acude con Hefesto y en ese gesto no puede menos que revelarse una mezcla del dolor pero con la aceptación del destino. Tetis acude a Hefesto a suplicar por una nueva armadura, pero sabe perfectamente que en ello también va el cumplimiento del destino y que no lo puede postergar. En ese sentido, ni siquiera los dioses son capaces de oponerse a eso, y hay un momento en que mientras Tetis está llorando y contándole a Hefesto qué es lo que la ha llevado al Olimpo y justamente a la casa de este guerrero armador, este herrero, le dice el propio Hefesto que ojalá él tuviera la posibilidad más que de hacer esa bella armadura con la que se va a engalanar Aquiles, la posibilidad de quitarle, más bien de frenarle la muerte. Ojalá que también pudiera hacer eso, y sin embargo sabe perfectamente que no se puede. Entonces, independientemente de eso, pues contribuye con esta elaboración del escudo de Aquiles. Ahora bien, no sé si hasta aquí hay algún añadido que se me haya pasado también. Ahora sí es el puente para llegar al escudo de Aquiles. Pasamos de una vez para cerrar. Sí, adelante. Yo pienso que podemos al final participar. Bueno, gracias. Bueno,
Se trata de las armaduras, bueno, de la armadura de Aquiles. Pero obviamente la armadura no se reduce específicamente al escudo. Quizás sea el símbolo de protección, pero al mismo tiempo sea el símbolo de terror para el enemigo. Aunque eh, también están las grebas, también está el casco y también está la espada. Pero el momento interesante y el que recuerdan casi todos los intérpretes de este canto 18 y lectores es justamente el escudo de Aquiles, porque se nos presentan dos ciudades. Entonces, me parece que podemos leer la fabricación del escudo. Yo he señalado, bueno, no descubierto, porque ahí está, elementos. El primero es el universo, el segundo la ciudad en paz, la otra la ciudad en guerra. Hay una referencia a la tierra comunal, una referencia a la tierra de los reyes, una referencia a la vinicultura, al mismo tiempo que hay una referencia a la vida de los animales y a los pastizales para los animales, una referencia a otro tipo de ciudad que se representa también en medio de esa ciudad sitiada. Y bueno, al final se hace la fabricación del complemento de armadura de Aquiles, pero de ello no se nos señala para nada cómo están adornados. Entonces, si alguien quiere ayudarme con la lectura, vamos parte por partes, tal como lo he descrito acá, del verso 442 a el 449. Y no Bueno, es adelante, Josué. Gracias. 440. 542. Dice, sí, 442, ¿a cuál? No, 49. 542. Página Ok, 381. 542, 42, permítame un segundito. Allá, aquí está. Ok. Dice, ¿también representó un mullido barbecho? ¿Es allí? Sí. También representó No, un mullido. perdona, estoy muy adelantado. No. Es página 379, mm, versos 477. 477. Sí, Fabricó 477. en primerísimo lugar, ¿no? Sí, me adelanté. Sí. Fabricó A ver en si primerísimo quieren. lugar. Fabricó en primerísimo lugar. ¿Sigo? Sí, adelante. Fabricó en primerísimo lugar un alto y compacto escudo, primoroso por doquier, y en su contorno puso una reluciente orla de 3 capas, chispeante, a la que ajustó un áureo talambarte. El propio escudo estaba compuesto de 5 láminas y en él fue creando muchos primores con su hábil destreza. Hizo figurar en él la tierra, el cielo y el mar, el infatigable sol y la luna llena, así como todos los astros que coronan el firmamento, las Pléyades, las Hiades y el poderío de Orión, y la Osa, que también denominan con el nombre de carro, que gira ahí mismo y acecha a Orión, y que es la única que no participa en los baños de océano. Realizó también 2 Hasta ahí, ciudades de hasta ahí, gracias, Mariano. Ajá. Pues en esta primer elaboración, que es
una suerte de representación del universo. Habría que entenderlo a la manera en que lo concebían los griegos, seguramente. Yo creo que cada uno de estos elementos daría para desarrollar una concepción astronómica en la época de Homero y recordar que se trata de un canto que efectivamente pues ensalza las batallas y la gloria como los fracasos de algunos héroes, pero que por otra parte los escuchas eran necesariamente populares, entonces tenían esa posibilidad de entender lo que para nosotros queda un tanto vedado. Aquí abrimos un paréntesis rápidamente para ver cómo este poema pues no era para eruditos, sino que era para cantar en el pueblo y entre la gente común y corriente. 2800 años más o menos, 3000 años más o menos, son los que nos están separando a nosotros de poder entender esto, independientemente de los títulos que uno pueda tener, independientemente de eso, a pesar de que haya bastantes filólogos con un conocimiento sumamente envidiable de este griego homérico, ni siquiera con todos esos títulos son capaces de entender algunos pasajes pues bastante oscuros, porque eso nos pide, nos exige de alguna manera contextualizar todo esto. Y bueno, para poder entender esto, tal vez esa referencia, una suerte de universo, pues tendríamos que contar con conocimientos astronómicos del común de la gente y del desarrollo de qué representan, pues tanto Pléyades como Hiades, Orión, y que cualquiera pues puede escucharlo en ese sentido y entender. Bueno, una descripción del universo desde un punto de vista homérico, pero al mismo tiempo se está fabricando. A continuación, en los siguientes versos hay que parar mientes, porque este es el motivo con el que se ha señalado algunas peculiaridades de interpretación, y que ya Josué al nombrar esta sesión del canto 18 hacía una referencia con un nombre técnico justamente a este canto 18 y que hace referencia al hecho de que se trata de una pintura móvil. Descubrir cómo en la misma narración Homero se da un salto de la forja del escudo de Aquiles al momento en que parece que la ciudad cobra vida, una suerte de cuadro móvil, a pesar de que efectivamente toda la Ilíada se presente como un escenario de batalla donde uno está viendo cómo combaten, el momento espectacular o estelar donde se mete la vida o donde la vida, mejor dicho, se intenta plasmar un cuadro dentro de la obra, pero ese cuadro es asimismo eh, cobra vida, se trata de una fotografía viva. Entonces, en este segundo apartado de lectura, en esta referencia a la primera ciudad, hasta el verso 508, vamos a percatarnos de cómo van cobrando vida los elementos. De la forja, del escudo, de una cosa aparentemente inmóvil, de repente empiezan a cobrar vida y bueno, esta primera parte es el de la ciudad en paz. Entonces, si continúa la lectura. Realizó también 2 ciudades de míseras gentes, bellas. En una había bodas y convites y novias a las que a la luz de las antorchas conducían por la ciudad desde cámaras nupciales. Muchos cantos de boda alzaban su son desde cámaras nupciales. Muchos cantos de boda alzaban su son. Jóvenes danzantes daban vertiginosos giros y en medio de ellos emitían su voz flautas dobles y formigues, mientras las mujeres se detenían a la puerta de los vestíbulos maravilladas. Los hombres estaban reunidos en el mercado y ahí una contienda había entablado. 2 hombres pleitaban por la plena
bebida a causa de un asesinato. Uno insistía en que había pagado todo en su testimonio público y el otro negaba haber recibido nada, y ambos reclamaban el recurso a un árbitro para el veredicto. Las gentes aclamaban a ambos en defensa de uno u otro, y los heraldos intentaban contener el gentío. Los ancianos estaban sentados sobre pulidas piedras en un círculo sagrado y tenían en las manos los cetros de los claros heraldos, en los que se iban levantando para dar su dictamen por turno. En medio de ellos había 2 talentos de oro en el suelo, para regalárselos al que pronunciara la sentencia más recta. Hasta ahí, La otra, gracias, gracias. Por lo cual nos detenemos un poco. Bueno, simplemente señalar esta suerte de ciudad en paz, pues simplemente corroborar lo que ya habíamos mencionado en la sesión pasada. Obviamente la pintura o el escudo cobra vida, una suerte de celebración de bodas múltiples y el festejo que eso tiene que acompaña con la música, los instrumentos pues habituales, las fornix y las flautas dobles en este caso, mientras que las mujeres que no se casaban estaban en sus puertas viendo todo el festejo en esa procesión de novias, me imagino. Aunque por otra parte viene el señalamiento de recordar que una sociedad en paz no está libre, como lo menciona Clement Rosset en El escudo de Aquiles, en El lugar del paraíso, que también les enviamos. Señalar que una sociedad en paz no está exenta de que haya pues algunos altercados entre prójimos, entre vecinos. En todo caso, antes de pasar a eso, hay una referencia desde el primer verso que leyó Mariano, ciudades de míseras gentes. Al confrontarla con la edición de traducción de García Calvo, me entero que allá hace una referencia más bien a el hecho de que las personas sean mortales o de que la gente sea mortal. Por lo tanto, ese término de míseras no sé si vaya bien en ese sentido, porque entraría en contradicción con el remate del término que viene a continuación, de bellas, por ejemplo, míseras gentes bellas, sino que hace una referencia en vez de míseras a una suerte de mortalidad, una ciudad de mortales. Bueno, dicho eso, quizá también advertir que el propio Rosset, al hacer referencia a estas 2 ciudades en el escudo de Aquiles, añade que se trata de una ciudad donde no hay dioses. Obviamente eso pues tendría que cuestionarse un poco, porque más adelante vamos a encontrarnos con una referencia a Ares y a Palas Atenea, aunque efectivamente será en la segunda ciudad, pero acá, desde la perspectiva de Rosset, se trata de ciudades en donde las divinidades no entran y que en todo caso esa suerte de alegría o de celebración de la vida es algo que pertenece exclusivamente a los hombres porque son ellos los que pueden morir. Bueno, cerrado ese paréntesis a propósito de esa ciudad específicamente de mortales o de míseras gentes en esta versión que estamos manejando, pues señalar que mientras las mujeres están en sus puertas mirando la procesión de las novias y que van acompañadas de un séquito de flautistas y de personas que tocan la fornix o diríamos las guitarras griegas, eh, mm, eh, y del espectáculo de los bailarines. De otra parte, en el centro de la ciudad están reunidos los hombres que están intentando, más bien están representando, aquí es donde me entraba una suerte de duda, si puede que sea un asesinato de verdad, una muerte de verdad, o no sea más bien sino una suerte de representación de un drama a ese propósito, una suerte
de fingimiento y que por lo tanto sea una suerte de espectáculo, aunque obviamente la representación de la justicia en esta parte no puede ser menos que espectacular porque se nos presenta de una manera distinta, en el entendido de que dos hombres están alegando acerca de una deuda respecto al asesinato, uno arguyendo que ha pagado todo y otro que no ha pagado nada. Y en ese sentido, eh, ofrecen argumentos, mientras que alrededor están los tipos más avanzados en edad, que en este caso serían quienes se encargarían de administrar la justicia, y en esa suerte de administración, pues obviamente la experiencia cuesta demasiado, porque se intentarán esbozar argumentos, y el argumento que más que más puje, que más se sostenga, pues obviamente va a ser premiado. Entonces, es una vista de una sociedad donde la justicia es premiada en lugar de que sea, eh, pues, no sé qué términos utilizar, o una metáfora para ilustrarlo. Eh, una época donde la justicia, digamos que no es ciega, una época donde la justicia no es víctima de la injusticia, sino que justamente termina defendiéndose, justamente mediante razonamientos. Y obviamente el premio son las bolsas de oro que se han puesto adelante, los talentos de oro, aunque el traductor Crespo, me parece, hace una alusión en una nota a pie de página, cito, probablemente cabe suponer que cada litigante ha depositado un talento y que el total será para el juez que por las aclamaciones del auditorio emita el veredicto más justo. Entonces no se trata de que la justicia sea una víctima, sino que la justicia florezca allí mediante el uso del razonamiento. Es una suerte de vida apacible, pero en el sentido de que se está respetando las reglas. No se trata de una representación idílica, una suerte de imagen paradisiaca a la manera de utopía, sino que se sabe que efectivamente allí donde convivan las personas es preciso que aparezcan altercados, pero el hecho es que no se pueden suprimir, sino que se tienen que tratar con toda la razón posible para poder administrar una justicia sana. Entonces, es uno de los postulados interesantes de este apartado. Quizá enseguida volvamos a analizarlo con algún comentario de Oscar y de los demás presentes, pero recordemos que él había dejado planteada la pregunta si esta ciudad justa no sería sino una consecuencia de una previa guerra. Bueno, pasamos a la segunda ciudad. Versos 509. Sí, si gustas, Noé, le leo. Dice. Ok, sí. La otra, 509, ¿sí? Adelante. dice, la otra ciudad estaba asediada por 2 ejércitos de tropas que brillaban por sus armas. Contrarios planes les agradaban: saquearla por completo o repartir en 2 lotes todas las riquezas que la amena fortaleza custodiaba en su interior. Mas los sitiados no se avenían aún y disponían una emboscada. Las queridas esposas y los infantiles hijos defendían el muro de pie sobre él, y los varones a los que la vejez incapacitaba, los demás salían, y al frente iban Ares y Palas Atenea, ambos de oro y vestidos con áureas ropas, bellos y esbeltos con sus armas, como corresponde a 2 dioses, conspicuos a ambos lados, en tanto que las tropas eran menores. En cuanto llegaron a donde les pareció bien tender la emboscada, un río donde había un abrevadero para todos los ganados, se apostaron allí, recubiertos de rutilante bronce.
2 vigías suyos se habían instalado a distancia de las huestes al acecho de los ganados y de las vacas, de retorcidos cuernos. Estos pronto aparecieron. 2 pastores les acompañaban, recreándose con sus zampoñas sin prever en absoluto la celada. Al verlos, los agredieron por sorpresa y enseguida interceptaron la manada de vacas y los bellos rebaños de blancas ovejas y mataron a los que las apacentaban. Nada más percibir el gran clamor que rodeaba la vacada, los que estaban sentados ante los estrados en los caballos, de suspensas pezuñas, montaron, acudieron y pronto llegaron. Nada más formar se entabló la lucha en las riberas del río, y unos a otros se arrojaban las picas guarnecidas de bronce. Allí intervenían la disputa y el tumulto, y la funesta parca que sujetaba a un recién herido vivo y a otro no herido, arrastraba de los pies a otro muerto en medio de la turba y llevaba a hombros un vestido enrojecido de sangre humana. Todos intervenían y luchaban igual que mortales vivos y arrastraban los cadáveres de los muertos de ambos bandos. También representó un mullido barbecho, fértil campiña, ancho, que exigía 3 vueltas. En él muchos agricultores guiaban las parejas acá y allá, girando como torbellinos. Cada vez que daban media vuelta al llegar al cabo del labrantío, un hombre con una copa de vino, dulce como miel, se les acercaba y se la ofrecía en las manos. Y ellos giraban en cada surco, ávidos por llegar al término del profundo barbecho, que tras sus pasos se ennegrecía y parecía tierra arada, a pesar de ser oro, singular maravilla de artificio. Representó también un dominio real. En él había jornaleros que segaban con afiladas hoces en las manos. Unas brazadas caían al suelo en hileras a lo largo del surco y otras las iban atando los agavilladores en hatos con paja. 3 agavilladores había de pie, y detrás había chicos que recogían las brazadas, las cargaban en brazos y se las facilitaban sin demora. Entre ellos, el rey se erguía silencioso sobre un surco con el cetro, feliz en su corazón. Los heraldos se afanaban en el banquete aparte bajo una encina y se ocupaban del gran buey sacrificado. Y las mujeres copiosa harina blanca espolvoreaban sobre la comida de los jornaleros. Representó también una viña muy cargada de uvas, bella, áurea, de la que pendían negros racimos y que de un extremo a otro sostenían argénteas horquillas. Alrededor trazó un foso de esmalte y un vallado de estaño. Un solo sendero guiaba hasta ella, por donde regresaban los porteadores tras la vendimia. Doncellas y mozos, llenos de joviales sentimientos, transportaban el fruto, dulce como miel, en trenzadas cestas. En medio de ellos un muchacho con una sonora forminge tañía deliciosos sones y cantaba una bella canción de cosecha. Con tenue voz. Los demás, marcando el compás al unísono, le acompañaban con bailes y gritos al ritmo de sus brincos. Realizó también una manada de corniergidas vacas. Estaban fabricadas de oro y de estaño y se precipitaban entre mugidos desde el estiércol al pasto por un estruendoso río que atravesaba un cimbriante cañaveral. Iban en hilera junto con las vacas 4 áureos pastores y 9 perros, que ágiles patas les acompañaban. 2 pavorosos leones en medio de las primeras vacas sujetaban a un toro de potente mugido que bramaba sin cesar mientras lo arrastraban. Perros y mozos acudieron tras él, pero aquellos desgarraron la piel del enorme buey y engullían las entrañas y la negra sangre, mientras los pastores los hostigaban en vano, azuzando los rápidos perros. Estos estaban demasiado lejos de los leones para morderlos. Se detenían muy cerca y ladraban, pero los esquivaban.
El muy ilustre Cojitranco realizó también un pastizal enorme para las blancas ovejas en una hermosa cañada, establos, chozas cubiertas y apriscos. El muy ilustre Cojitranco bordó también una pista de baile semejante a aquella que una vez en la vasta Creta el arte de Dédalo fabricó para Ariadna, la de bellos bucles. Allí, zagales y doncellas, que ganaban bueyes gracias a la dote, bailaban con las manos cogidas entre sí por las muñecas. Ellas llevaban delicadas sayas y ellos vestían túnicas bien hiladas, que tenían el suave lustre del aceite. Además, ellas sujetaban bellas guirnaldas y ellos dagas áureas llevaban, suspendidas de argénteos tahalís. Unas veces corrían formando círculos con pasos habilidosos y suma agilidad, como cuando el torno, ajustado a sus palmas, el alfarero prueba tras sentarse delante. A ver si marcha, y otras veces corrían en hileras, unos tras otros. Una nutrida multitud rodeaba la deliciosa pista de baile, recreándose, y dos acróbatas a través de ellos. Como preludio de la fiesta, hacían volteretas en medio. Se fue la señal un momento. Representó también el gran poderío del río Océano a lo largo del borde más extremo del sólido escudo. Después de fabricar el alto y compacto escudo, le hizo una coraza que lucía más que el resplandor del fuego y también un ponderoso casco ajustado a sus sienes, bello y primoroso, que encima tenía un áureo crestón y también unas grebas de maleable estaño. Tras terminar toda la armadura, el ilustre Cojitranco la levantó y la presentó delante de la madre de Aquiles, que, cual gavilán, descendió de un salto del nevado Olimpo, llevando las chispeantes armas de parte de Hefesto. Gracias. Hasta ahí concluyo. Sí, pues obviamente la descripción creo que da para mucho. Obviamente aparece al principio la ciudad sitiada. Uno creería que esa ciudad sitiada pues es una ciudad que se va a convertir en víctima de parte de las dos posturas o las dos huestes con pensamientos contrarias que la rodean, tal como hace una nota también a pie de página el traductor, es decir, una ciudad sitiada por dos ejércitos o al menos por dos tipos de pareceres que se presentaría como víctima. Y sin embargo, en el momento en que se hace una descripción de esa ciudad sitiada, no podemos menos que ver que no es víctima de nada, sino que en todo caso, mientras las mujeres están de alguna manera custodiando los muros para defender a los ancianos, puesto que también defienden allá las mujeres están presentes, pertenecen o intentan de alguna manera encarar a las huestes enemigas y también los niños incluso para defender a los ancianos. Sin embargo, en los márgenes o también hay algunos partícipes bueno, personajes de la ciudad que están de alguna manera acampando con la intención de quitarles el rebaño a otros pastores y están cubiertos o acorazados por sus escudos y los escudos están relumbrando y que hay dos mensajeros que les están avisando en lo que llegan las manadas de ovejas de los pastores y una vez que están cerca pues se lanzan contra ellos y también matan a los pastores. Entonces nos damos cuenta, bueno, se prestaría para mucho obviamente la interpretación, pero de una parte está nada más la guerra, del otro lado la vida se desarrolla pues como si esa guerra no pasara, es decir, hay ciudades
donde está la gente común y corriente cultivando, obviamente con largos tramos de tierra y que necesitan pues tal vez 3 yuntas para arar la tierra y en cada vuelta que dan pues hay algún mozo que les da una copa de vino y ellos intentan cultivar sus tierras o las tierras comunales, como se hace también en una nota. Más adelante se hace una comparación con las tierras del rey, que los cultiva también y él está desde el centro dirigiendo, mientras que obviamente esas tierras son bastante más amplias y por lo tanto tiene que ofrecer una suerte de sacrificio, una suerte de toro, mientras las mujeres se encargan de elaborar harina seguramente para acompañar el alimento. Entonces hay una descripción demasiada de una vida dentro de esa ciudad en guerra, pero hay atisbos en donde hay una suerte de tranquilidad, es decir, la guerra se está desarrollando en ciertos márgenes de una ciudad sitiada, pero la vida no se reduce a eso. De hecho, mientras se matan eh, eh, algunas huestes, un conjunto de guerreros enfrentados, de otra parte la vida se desarrolla, es decir, que la vida no se reduce estrictamente a la guerra, la vida tiene múltiples manifestaciones, desde las simples o más bien las necesarias para poder encarar la vida. Entonces, a pesar de que se le conozca como una ciudad en guerra, hay momentos de tranquilidad y donde las personas no están exentas de baile, no están exentas de música, no están exentas de festejar. Entonces, tal vez eso que se representa en el escudo es justamente lo que Aquiles no podrá conseguir, o mejor dicho, no podrá experimentar. Aquiles no podrá experimentar lo que se está representando en esa suerte de escudo. Da para mucho, pero también pues hay que terminar este análisis y dar paso al siguiente canto. Queda pues 20 minutos para que dialoguemos, para que externen pues puntos de vista, algunas cosas que no hayamos visto unos, pues esto es lo que permite la lectura compartida, ver ángulos, pequeños detalles que se nos escapan a los otros. Yo terminaría aquí, tal vez alguno que otro, hacer otro comentario. No sé si Oscar pueda ampliar quizá con esto lo que dejaba pues sobre la mesa hace un momento. Pues adelante. Sí, gracias, Noé. La temática que dejaba hace un momento sobre la mesa sobre si la ciudad en paz no era al final una ciudad que era posible a partir de la guerra, lo planteo en función de lo que hemos analizado en cantos anteriores, porque recordemos que uno de los rasgos que se han señalado por los estudiosos respecto a la civilización minoica y los pocos datos que se tienen, ¿no? Pero que ya en su momento los expertos han podido más o menos consolidar una cierta interpretación, es que no existía el matrimonio, al menos no con las características que se va a desarrollar en la civilización micénica. Entonces, cuando el texto señala precisamente que había bodas y convites, ¿no? Tendríamos quizá que rememorar la función que desempeñaba el matrimonio, la boda, ya al interior de la civilización micénica. Y como no, lo veíamos con Soubiron y lo vemos con Robert Graves y lo vemos con otros estudiosos, es que ahí pues ya la mujer desempeña solamente un papel secundario y por supuesto no se convierte en una especie de intercambio para la transacción de alianzas entre aristos. Entonces es un poco lo que a mí me causaba inquietud, al menos en función de esa temática, porque de acuerdo a lo que se señala es que la noción de familia, ¿no? Como
una relación unívoca, una relación entre dos personas, nace a partir de la imposición el panteón olímpico gobernado por Zeus. Es decir, según esto, parece ser que la reproducción de los seres humanos en la civilización minoica se daba como muy cercana a lo que sucede a nivel de otras especies, en el sentido de que la hembra entra en estado de brama, por decirlo en términos zoológicos, ¿no? Y pues de pronto los machos, ¿no?, se presentan como posibles candidatos a la paternidad y la hembra es quien en última instancia decide cuáles son como los genes, ¿no?, que tendrían más posibilidades de asegurar la sobrevivencia del grupo, la sobrevivencia de la especie. Y parece ser que en la civilización minoica, con la preeminencia de la mujer, sucedía más o menos algo parecido. Y es ya, por ejemplo, con la civilización micénica, en donde la mujer se convierte en propiedad del esposo cuando se da esa reproducción que ya no tiene como objetivo el aseguramiento del grupo y de la especie, sino que tiene como objetivo el aseguramiento de la dinastía, el aseguramiento de la permanencia aristocrática de una familia. Y eso lo podemos rastrear con mucha claridad cuando hacemos el árbol genealógico de la mayoría de los aristos. O sea, ahí lo que vemos es, por supuesto, que siempre se busca la continuidad, ¿no?, de lo que los romanos llamarán después la casta, en el sentido de la preeminencia o la permanencia de una familia. En este caso, los atridas, ¿no? En este caso, la familia tebana, y así podríamos de alguna forma rastrearlo. Entonces, es a partir de ahí que me nace esa como dificultad respecto a entender si esta paz de la que está hablando en esta ciudad sería una paz distinta a la que posibilita la propia guerra, en virtud de lo que he mencionado. Y la otra, por supuesto, ¿no?, que tiene que ver exactamente con la justicia. Es decir, por un lado, da para muchas cosas en el sentido de que, primero, es decir, recordando un poco el texto de Raoul Vanillin, ¿no?, Ni perdón ni talión, es un texto interesante en donde parece ser que la justicia en algún momento de la historia de la humanidad pues se inclinó por una justicia que tiene como alternativa el perdón o el talión, pero que en ambas inevitablemente conlleva con una especie de degradación del que ha sido condenado, porque si se le perdona significa un menos, ¿no? Y si se le aplica el talión, pues significa recuperar, cobrar lo que ha perdido el que ha sido ofendido. Y a partir de ahí yo percibo que también en esta ciudad en paz, en el momento en que la justicia, ¿no?, se está en función de los talentos, o sea, en función del veredicto, no hay como una especie de reparación del daño, sino más bien que estaría en la estructura de esta justicia como perdón o talión. Y eso me hace pensar que se explica precisamente al interior de una cultura agonística, ¿no?, y de una cultura que está atravesada fuertemente por la mentalidad guerrera, ¿no?, la mentalidad del polemos. Entonces, eso es un poco en ese sentido, me parece que es como lo que a mí me causa dificultad para más o menos tener una noción de si la ciudad en paz rompe con los márgenes de lo que hace posible la guerra o si en realidad está al interior también de esa guerra. Eso es
por lo que respecta a la ciudad en paz. Y no sé si los demás compañeros quieran participar comentando algo, o tú, Noé. Después quedaríamos sobre el análisis de la ciudad en guerra, ¿no? Porque me parece que también son muchos elementos que dan para reflexionar. Pero bueno, si es que alguien quiere intervenir sobre las intervenciones de Noé o la mía, pues adelante. Sí, si me lo permiten, quisiera regresar un poco a lo que se comentó al inicio y al final y a la mitad de la sesión, solamente para agregar una percepción que tengo sobre estos elementos artificiosos que aparecen aquí en este canto y que hacen alusión a otro tipo de vida. Lo comentaba en la sesión en la mañana, en clase, como nuestra cultura, bueno, pues tiene ciertos límites y estos límites han sido configurados a partir de lo probable, a partir de la razón, a partir de la experiencia y más aún a partir de la certeza y de lo evidente como lo plantearía Descartes. Desde esta óptica, la aparición de estos mecanismos que aparecen aquí me hacen pensar en dos imágenes. Primero, la de Lovecraft, solamente como ejemplo, lo traigo a colación, y a su traductor e intérprete en los textos de Editorial Alianza, Rafael Llopis, que, bueno, quien hace la introducción también. Y Rafael Llopis de cierta manera dice que con respecto a Lovecraft, los que habitan en la noche de todos los tiempos están en torno a nosotros. Pero como nuestra civilización está configurada a partir de la razón, a partir de lo que es evidente, a partir de lo que es probable, entonces es impensable, es inaudito considerar y hasta escandaloso considerar que estos mecanismos y estos habitantes puedan coexistir con nosotros. Y entonces paso al siguiente ejemplo de Robert Graves. En algún momento dado y en algún lugar que no recuerdo ahora, Robert Graves plantea que la idea de que si un ovni aterrizara en el jardín de su casa, lo que sucedería es que lo movería a pensar en los límites de la civilización por el terror que provocaría esa visión. Con lo cual estoy de acuerdo porque precisamente los límites de nuestra civilización son los límites de la seguridad, son los límites del confort, son los límites de una vida que puede atraparse, aún así sea la guerra de la Ilíada, con toda la ibris que hemos observado, con toda esta posibilidad de una ciudad en paz que hemos visto, con toda esta configuración de un matrimonio que está diseñado a partir de la relación de un intercambio de dotes que lleva pues, a mostrar que la relación del matrimonio puede darse, pues solamente, lo comentábamos con Oscar en otra ocasión, que podría darse más allá del amor idílico, de la imagen idílica con la que hemos configurado también nuestra civilización. Entonces, que aparezcan estos elementos aquí y que ciertos autores como von Däniken desarrollen, a quien había yo leído hace unos 20, 25 años,
pues sí, sí me mueve a plantear esto, que los límites de la civilización de una u otra manera siguen siendo inamovibles porque nos permiten cohabitar con cierta especie de confort. Y insisto, pues se vuelve escandaloso el hecho de que aparezcan en una obra clásica como la Ilíada, y que nos lleve a pensar en cómo se han configurado los límites de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento y todo lo que hay en torno a él. Esto es un poco lo que quería comentar solamente. Gracias. Mariano, ¿algún comentario? Pues no, por ahorita nada más la manera en que termina dando esas varias imágenes en el escudo refleja una concepción griega y un imaginario griego, que siempre esto que estamos resaltando, entre la armonía y la desarmonía, entre la paz y la guerra, entre la justicia e injusticia, que en realidad no están separadas ni impermeables, sino que una hace posible a la otra, y pues nos revela una visión dialéctica de opuestos, complementaria, y que cualquier término que nos ubiquemos, ya sea en la ética, ya sea en la política, ya sea en la vida cotidiana, se implica esta tensión entre la paz y la guerra, entre la condición, incluso la condición finita e infinita, el mortal e inmortal. El escudo representaría esa, pues ahora sí, precisamente la palabra símbolo, esa simbiosis, esa unión, esa comunión, esa religación entre opuestos como uno. Y eso es lo que, a mi modo de ver, representaría el escudo de Aquiles, ¿no? Un acto simbólico en el sentido de conjunción de opuestos para dar esa sinergia de una unidad. Sería lo que pudiera yo reflexionar de lo que están comentando. Sí, bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo creo que las tres intervenciones da para mucho, obviamente. Oscar estaba sacando el punto de la justicia en Banigem, que obviamente se presenta de dos maneras a lo largo de la historia, o bien como perdón, o bien como talión. Y bueno, lo interesante de ese texto es que intentaba llevarlo al extremo, no atacándolo, sino justamente por un exceso de justicia, que la justicia a sí misma se viera como obsoleta. Digo que da para mucho el papel de la justicia, de la manera en que aparecen los jueces para deliberar, y que tenga que ver sobre todo con la experiencia ante es que no sé si llamarle crimen en ese sentido, porque se trata explícitamente de una deuda ante un moribundo, bueno, ante un muerto, y que justamente sea como una suerte de asamblea en donde se analizan y se razona específicamente la argumentación. Entonces se trata de una justicia, pues tal vez inaudita, una suerte de tribunal que no se reduce a un solo representante, es decir, no es un juez, sino son múltiples, y en ese sentido no se delega la responsabilidad de decisión a uno en específico, tal como podríamos imaginarlo en una sociedad actual, sino que sean muchos jueces. Eso tal vez coloca a la justicia en otro plano, porque si lo comparamos con nuestra época, pues obviamente se escuchan las acusaciones y se escuchan las defensas,
pero quien termina decidiendo es una suerte, pues, tal vez de analistas de los argumentos, y tienen a un vocero que finalmente es el juez el que lo va a decir, pero acá parece que la instancia de justicia se vuelve un tanto más grande, quizá como una suerte de evitar esas posibilidades de equívoco que aparecen constantemente en nuestra época, es decir, después de mucha o poca argumentación, los jueces constantemente se equivocan, pero acá cuando son múltiples jueces y cuando se tiene como base la argumentación, me parece que allá se trata de una justicia pues tal vez más amplia a la que tenemos en nuestra época. Y obviamente el papel del matrimonio pues no está eh, para cerrarse inmediatamente. Yo creo que aún así terminemos de analizar la Ilíada y Homero y revisemos otros muchos postulados, tal vez sea una suerte de problema constante, justamente por el hecho de haberse aceptado y tal vez al aceptarse se haya negado a otra suerte de posibilidades de una comunión entre hombres y mujeres, ¿no? El señalamiento que hacía Josué acerca de algo que para nosotros resulta pues no evidente, o porque somos una sociedad pues regida por el asunto de comprobación y de las pruebas, pues obviamente a la manera cartesiana, al enfrentarnos con algo que escapa a esa suerte de claro y distinto, pues los límites de nuestra comprensión pues quedan destituidos. Ya lo he señalado con la imagen del mecanismo de anticítera. Obviamente me ha guiado cierta curiosidad sobre ese instrumento. Ya lo había señalado en otra sesión acerca de que se llevó a la pantalla grande con Indiana Jones, la última película, pero de una manera quizá más sensible al final, aunque no deja de ser interesante. Pero cuando uno va indagando poco a poco qué es lo que representa esa suerte de instrumento para, para Occidente, pues resulta que puede haber mucha tecnología con mecanismos tan simples. Y en ese sentido, la conexión en tiempo real que producen las redes, pues no es más que una posible manifestación, pero que de hecho se puede entender el universo de una manera bastante simple a partir de un desarrollo de las matemáticas que ya se había hecho en Grecia. Entonces, desde esa perspectiva, considerar que hemos progresado como civilización al enfrentarnos a un mecanismo como el de anticítera, pues ya vemos que tal vez no, que hay una grandeza en Grecia y por eso sigue llamándonos. Y bueno, pues ahí está ese enfrentamiento y la referencia al horror que puede provocar según la referencia al ocra, pues también da para mucho. Y bueno, pues Mariano, como siempre con su conocimiento nos señala esta suerte de dupla, en donde la única posibilidad de que haya eh, una manifestación de una temática para poder desarrollarla es enfrentando una suerte de término contrario, como él lo llamaba el ejercicio dialéctico y que está presente en los griegos. Sería difícil encontrar un elemento que no tenga una suerte de contrapuesto y que nos posibilite entenderlo. Bueno, pues Oscar, no nos da tiempo de pasar a la descripción de la sociedad en guerra. No sé si lo dejamos o ya lo damos por visto eh, y que empiece el otro expositor la próxima semana, como ven. Como los compañeros decidan, yo sería de la idea de que podríamos todavía tocar algunos puntos de esto, pero al final lo dejo a la decisión de la mayoría.
Pues escuchamos comentarios, compañeros. Sí, Ale, parece que tienes ya preparado tu tema para la próxima semana. Sí. Tal vez, sí, Ale, ¿qué te parece si yo también propongo que pudiéramos revisar un poco este tema que queda sobre la mesa, que comentó ahorita el doctor Noé y el doctor Oscar, pero pues también es interesante escuchar tu propuesta. No, profe, pues, ¿para qué le digo? O sea, yo sí tengo una pequeña exposición, pero pues nada se compara a a la explicación del profesor Noé Epifanio, ¿no? La verdad, su explicación, pues, está sobre todo muy por encima de lo que pues, yo voy a exponer, así que, pues, para mí yo encantada de seguir escuchando al doctor Epifanio. 1 hora y 1 hora, ¿podría ser? Sí, claro, sin problema. Ok, Noé, pues entonces quedamos así. Adelante, sin problema, no tengo problema que se tarde más de 1 hora o lo que tenga que pasar. Lo dejamos así, tentativo 1 hora y 1 hora. Dale, pues nos vemos el próximo martes. O añadidos, no sé, comentarios. ¿No? Gracias, igual, buena noche, cuídense mucho, nos vemos el próximo martes. Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego, nos vemos Gracias. todos. Hasta luego, buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Igualmente, buenas noches a todos, hasta luego. Hasta luego.